temperatura, conversamos sobre lo que se entiende por fase. Y antes de proseguir, quisiera saber si tienen alguna pregunta en relación con esto. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces pasemos al siguiente asunto. Lo que vamos a empezar a examinar a continuación es lo que podemos titular así: comportamiento se entiende que termodinámico de una sustancia pura. ¿Qué es lo que queremos decir con este titulito tan largo? El planteamiento es así. Vamos a hacer que una sustancia pura se encuentre en distintos estados termodinámicos y de cada estado termodinámico, entonces vamos a poder establecer un valor de presión, un valor de temperatura, un valor de volumen específico, por lo menos hasta donde conocemos estas variables de estado. Quisiera saber si me están entendiendo lo que estoy planteando. En realidad, lo que estamos diciendo es que vamos a someter a un proceso termodinámico a la sustancia pura de tal manera que vaya pasando por distintos estados termodinámicos y en cada uno de esos estados, entonces, como está el sistema en equilibrio, vamos a poder medir presión, temperatura, volumen. Entonces, para poder hacer esto, se diseñan procesos o experimentos. Y entonces, un primer experimento es el que voy a empezar a describir. Para eso, se requiere de un dispositivo como este. ¿Cómo se llama? Cilindro y pistón. Cilindro y pistón. Con el añadido de que en este dispositivo se ha colocado sobre el pistón un peso de tamaño P kilogramos fuerza. Entonces, dentro del aparato se coloca la sustancia pura, digamos 1 kilo, o lo que sea, para efectos del experimento. Y en principio vamos a asumir de que la sustancia se encuentra en estado sólido. En caso concreto podría ser agua en estado de hielo. Y entonces lo que se va a hacer es ir calentando el contenido de tal manera que esta sustancia pura vaya pasando por distintos estados termodinámicos y podamos entonces hacer las mediciones correspondientes a fin de recoger estos datos que ya dijimos en su momento podrán ser traducidos a través de tablas o de gráficos. Entonces pregunto, ¿qué ocurre cuando usted calienta una sustancia como esta, por ejemplo, que estamos planteando, que se encuentra en estado sólido? ¿Cuál es el fenómeno común que experimenta cualquier sustancia cuando se la calienta?
sea, estaba listo. No, no quiero que me diga qué ocurre internamente. Es decir, ¿qué observa usted en el aparato a medida que usted caliente la sustancia? Se expande. Se expande y entonces seguramente el pistón se va a mover hacia arriba, digamos, y cuando se detenga, después de haber hecho un determinado suministro de calor en una cierta posición como esta, entonces podemos volver a hacer las mediciones correspondientes, porque el sistema vuelve a estar en equilibrio, ¿cierto? Y entonces este tipo de asuntos es el que se va a repetir tantas veces como sea necesario a fin de recoger la mayor cantidad posible de datos de los valores de estas variables de estado que estamos mencionando. Supongamos que al comienzo, en este sistema que contiene sólido, que es un sistema cerrado, ya lo sabe usted, porque el contenido se mantiene herméticamente aislado del medio exterior, se tenga la presión P. Quiero que me diga en esta otra condición de equilibrio, cómo va a ser la presión versus este valor P. Bueno, voy a explicar el siguiente análisis. Si el pistón no se mueve, y estoy hablando del primer dibujo, es porque está en equilibrio mecánico. Es decir, hay una fuerza que actúa haciendo o tendiendo a que el pistón vaya hacia abajo. ¿A qué se debe esta fuerza? A ver si alguien me la describe. Atmosférico. Sí, puede ser la fuerza debido a la presión atmosférica, pongamos así, multiplicado por el área del pistón. ¿Qué más? El peso P. Por el La peso. fuerza debido al peso P. ¿Qué más? La gravedad. El peso del pistón. Ya, peso propio del pistón, pongámoslo así. En realidad aquí debería haber puesto P nomás, ¿no? En el segundo término. Lo voy a acomodar. Voy a borrar esta cosita y lo voy a acomodar poniendo el valor P. Esta fuerza, suma de estas fuerzas individuales, tendería a que el pistón se vaya hacia abajo, comprimiendo el sistema. Pero ¿por qué no se mueve el pistón? Porque seguramente hay otra fuerza que es igual y de sentido opuesto, hacia arriba, que va a ser provocada justamente por la presión que ejerce el sistema. Esa fuerza sería P por el área del pistón. Y entonces estas dos son iguales. Entonces ahora quiero que me diga, ¿qué ocurre cuando el pistón se detiene más arriba? Segundo dibujo. Que la presión del sistema es mayor que la presión sólida, por así decirlo. A ver, analicemos. Pregunto, ¿cambia la presión atmosférica? No, No. ¿Cambia el peso P? No, tampoco. ¿Cambia el peso del pistón? no. No cambia. Entonces, esta fuerza P por A tiene que seguir siendo igual que en el primer caso. Por lo tanto, la presión repite su valor. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no está claro? Esto es importante que lo entienda, porque muchos problemas se va a encontrar con situaciones como esta. ¿Estamos o no estamos? Diga. Y si me dice que la presión del sistema es igual a la presión, ¿cómo logró elevar entonces el pistón? Ah, eso es durante el desequilibrio. Es decir, para que el pistón se mueva de esta posición a esta posición, lógicamente tiene que haber desequilibrio mecánico.
y la presión aquí adentro deberá ser mayor que afuera, es decir, este valor durante el desequilibrio es mayor que el valor P. ¿Está claro? Pero cuando vuelva a estar en equilibrio, va a volver a la condición que tenía inicialmente. Ah, ya. Entonces, en el proceso de la parte del desequilibrio es donde es mayor la presión. Claro. Solo ahí. Y no sabemos cuánto mayor es, ¿no? Porque justamente lo que no se conoce de los procesos reales, porque esto es algo real, que estamos planteando, es qué ocurre con las variables de estado o qué valor tienen durante el proceso cuando la condición del sistema es de desequilibrio respecto al medio exterior. Quisiera saber si está claro lo que estoy planteando. Ahora sí, ingeniero, está claro. Ok. Entonces, para que algo se mueva o para que algo cambie, tiene que haber necesariamente desequilibrio. Pero este se puede restablecer, que es lo que estamos planteando. Porque volvemos a insistir que solamente vamos a poder determinar presión, temperatura, volumen, etcétera, cuando el sistema esté en equilibrio. Lo cual dijimos ya es una desventaja, pero que se resuelve con el famoso proceso cuasi-equilibrio. Ok, entonces ahora empezamos a relatar lo que va a ocurrir con el sistema. Sustancia pura inicialmente en condición de sólido. Y para eso me construyo esta grafiquita que me va a ayudar a relatar la historia del sistema termodinámico. Es decir, nosotros vamos a ir suministrando calor, o sea que de acuerdo con el eje de abscisa, nos vamos a estar moviendo hacia la derecha. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a partir de una temperatura inicial que tenga el sólido? Pongamos que sea T, igual a una temperatura inicial. Lo que se observa es que la temperatura va progresando de acuerdo con los puntos que estoy marcando. ¿Se ven o no se ven? Se ven ayer. Entonces, si yo uno los puntos, asumiendo de que eso me está mostrando una trayectoria, entonces tendría un comportamiento así. El sólido, una sola fase, empieza a aumentar su temperatura. Y llega un momento en que la temperatura... Servirle comida al cachito. Por favor. Perdón. Llega un momento en que la temperatura alcanza un valor y se estanca, se estabiliza. Y lo que se observa es que mientras esta temperatura está estable, el comportamiento es así. El sólido empieza a convertirse en líquido en un proceso reflejado por la meseta que acabo de dibujar, que se llama fusión, cuya temperatura correspondiente se conoce con el nombre de temperatura de fusión. Cuando todo el sólido terminó de convertirse en líquido, estamos acá. Y entonces otra vez tenemos una sola fase y la historia se repite de una manera similar, pero esta vez con la fase líquido, hasta que se alcanza una cierta temperatura en la que otra vez se vuelve a producirse un cambio de fase del líquido que se convierte en vapor a una temperatura constante que se llama temperatura de vaporización. Cuando todo se convierte en vapor, se sigue calentando, la temperatura nuevamente vuelve a aumentar, existiendo en el sistema una sola fase que es la fase vapor. Toda esta historia que estamos relatando está ocurriendo a la presión P que se mantiene constante. ¿Ok?
Una vez que se determinó inicialmente cuánto es la presión, después ya no hay que preocuparse por ella porque todo el proceso va a ser isobárico. No sé si está claro lo que estoy relatando o tienen alguna pregunta antes que sigamos echándole agua al río. ¿Preguntas? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces sigo con el relato. Lo que estamos observando es que, de acuerdo con esta curva del diagrama TQ, es que cuando se calienta un sólido, este aumenta su temperatura hasta que empieza a convertirse en líquido y este aumenta su temperatura hasta que empieza a convertirse en vapor. No nos importa qué es lo que ocurre con la sustancia a altas temperaturas porque no está, digamos, dentro del alcance del curso. Pero usted, si quiere, puede investigar y saber qué ocurre con una sustancia a altísimas temperaturas. Es decir, este gráfico nos está mostrando cómo a esta presión a la que está ocurriendo toda esta historia que hemos relatado, el sólido primero tiene que volverse líquido antes de ser vapor. Y una de las cosas que debe notar es esto. Fíjese que la temperatura experimenta aumento cuando hay en el sistema una sola fase, ya sea sólido, ya sea líquido o sea vapor. Mientras que ocurre que la temperatura y la presión permanecen constantes cuando se produce un cambio de fase. Por ejemplo, sólido que se convierte en líquido o líquido que se convierte en vapor. Ya hemos dicho que estos fenómenos se llaman fusión y vaporización respectivamente. Y lo que está siendo claro es que, y lo voy a anotar por acá, porque lo vamos a necesitar para el desarrollo que estamos haciendo, es que a esa presión del experimento, la sustancia presenta una cierta temperatura de fusión y una cierta temperatura de vaporización. El experimento se puede repetir tantas veces como se quiera, que seguramente lo que hicieron los que elaboraron después las tablas o los gráficos, por ejemplo, aumentando el tamaño del peso P. ¿Qué es lo que se cambia en el experimento? Si se cambia el tamaño del peso P colocado sobre el pistón. Pregunto. La presión es mayor. La presión es mayor, o sea que el experimento se repite a una mayor presión. Y resulta que la historia cuenta que a mayor presión, como por ejemplo P', por encima de P, se repite de una manera similar una temperatura de fusión prima, una temperatura de vaporización prima. Ahora, lo importante es que contrastemos cómo son estas dos temperaturas frente a las de la presión P. Y resulta que en general ocurre esto. Es decir, a mayor presión, mayor será la temperatura de fusión, mayor será la temperatura de vaporización. Salvo, y lo voy a poner acá, en el caso del agua, en que la temperatura, digamos, si hay aumento de presión, la temperatura de fusión disminuye al revés de lo que estamos marcando acá. Es decir, es la única sustancia que tiene un comportamiento que se sale de lo común, que por ese motivo se lo llama comportamiento anómalo del agua. Y yo le sugiero que usted
sobre todo porque es de química, ingeniería química, investigue qué otras características anómalas presenta el agua frente al resto de sustancias puras. Repasemos lo que he dicho. ¿Está claro? Sí. Sí, ingeniero. Ok, entonces sigamos relatando la historia. Resulta que si la presión del experimento se hace cada vez menor y suficientemente baja, y para eso podríamos disminuir el peso P, por último retirarlo y por último hacer vacío en la parte de arriba del pistón, y para eso voy a anotar una presión suficientemente baja como esta que estoy marcando con asterisco. Resulta que la historia cambia. En lugar de que el sólido pase por líquido antes de ser vapor, directamente el sólido se convierte en vapor a una condición como esta. Y entonces ocurre un fenómeno de cambio de fase que se llama sublimación, y a una temperatura que la vamos a llamar temperatura de sublimación. Por lo tanto, por acá hay una frontera en donde la sustancia se comporta así y por abajo se comporta así. ¿Estamos claros o no estamos claros con el asunto? Claro, ingeniero. Ok. Entonces ahora puedo borrar todo lo que está a la izquierda y me voy a dedicar a mejorar la historia en términos gráficos. A partir de los datos que tenemos mostrándose en el pizarrón al lado derecho, es decir, las combinaciones de presiones con temperaturas de fusión, de vaporización y sublimación, se construye un diagrama muy importante en la materia, en donde en ordenadas se muestran los valores de presión y en abscisa los valores de temperatura. Entonces, supongamos que yo tuviera este como valor de presión P, el que aparece acá, a una cierta temperatura como esta, va a ocurrir la fusión, y a una cierta temperatura como esta va a ocurrir la vaporización. Entonces, fíjense que esta combinación de valores de P y T sub F, P y T sub B generan puntos en el diagrama, y estos puntos tienen el significado de representar dos fases o un proceso de cambio de fase. ¿Qué tenemos representado en este punto? Dos fases que son sólido y líquido. ¿Qué tenemos representado en este punto? Dos fases que son líquido y vapor. Y si marcáramos por acá la presión asterisco suficientemente baja, tendríamos algo como esto, y este punto representaría un cambio de fase de sólido a vapor, o dos fases coexistiendo en equilibrio termodinámico, o sea, la misma presión y temperatura. Entonces, para distintos valores de presión se van consiguiendo puntos de fusión y puntos de vaporización y puntos de sublimación. Y si se unen esos puntos, entonces se logra esta construcción. Uy, pasé.
esta construcción más o menos así. Entonces, esta línea, si quieren, la podemos llamar línea de fusión. A esta otra línea la podemos llamar línea de vaporización y esta otra sería línea de sublimación. Y lo llamativo es que las tres líneas coinciden en este punto que lo estoy agrandando. Si cada uno de los puntos de las líneas mencionadas representan dos fases, ¿qué representa el punto común a las tres líneas? Escucho. Punto crítico. No. Si cada punto de estos de las líneas son dos fases y este es un punto común a todas las líneas, entonces ¿cuántas fases va a representar? ¿Una? No. Es la intersección de las tres. Claro, no. Es el sitio donde se juntan las tres líneas. Y por separado usted tiene sólido, líquido, líquido, vapor y sólido, vapor. Entonces, ¿qué representará este punto? Mezcla. Presión total. No. Las tres fases. Tres fases, por eso se llama punto triple. Y en cada sustancia existe un punto triple característico con valores conocidos de presión, que se llama presión triple, y de temperatura, que se llama temperatura triple. Sería bueno que usted averigüe cuáles son estos valores, por lo menos para el caso del agua. Así tiene uno una idea más cabal de qué es lo que estamos hablando. El otro detalle importante, voy a corregir un poco el dibujo. El otro detalle importante es el de esta curva a la que le estoy haciendo la corrección, porque el punto lo tendría que marcar aquí y la temperatura de vaporización, alinearla. La voy a alinear. Que el dibujo no esté tan mal hecho, entonces por aquí tenemos la temperatura de vaporización. Bueno, lo que estoy queriendo decir es esto, que va a ser la línea que nos va a interesar para el desarrollo del curso, porque hemos dicho al comienzo que solamente vamos a trabajar con fase líquido y fase vapor, es decir, fluidos, ¿no? Entonces lo voy a cambiar de color y resulta que esta línea, que se llama línea de equilibrio líquido-vapor o línea de vaporización, termina en un punto extremo y no se prolonga más allá. ¿Cómo se llama ese punto? Porque ustedes ya han estudiado antes en la materia de física estas cosas. Punto crítico. Punto crítico. Es decir, la posibilidad de que coexistan dos fases. Por favor, que tengo encendido el micrófono, apáguelo. Padre, hijo y primo versus. Ingeniero, antes una pregunta. Digan. ¿Esto del punto triple solo existe para las sustancias puras o existen para todas las sustancias? En realidad hay puntos, pero son complejos en el caso de sustancias que no son puras, pues, ¿no? Ya. De todas maneras, el tratamiento de sustancias, digamos, no sustancias puras, lo va a encontrar usted en fisicoquímica, no sé si está haciendo la materia.
Este punto triple al que estamos haciendo referencia es exclusivo de la sustancia pura. Porque todo el comportamiento que estamos describiendo corresponde a una sustancia pura, no a una sustancia mezcla, ¿no? Ya. Gracias. El análisis cuando la sustancia no es pura es más complejo. De todas maneras, yo le sugiero que si usted tiene interés, se remita a sus textos de físico-química y usted va a tener más información. Bueno, un comentario entre paréntesis. Hay gente que recién está queriendo incorporarse, le estoy dando acceso, pero la próxima vez no lo van a tener. No es posible que cuando esté terminando la clase quieran entrar a no sé a qué, a espiar, no sé qué cosa. Bueno, sigo con la explicación. Este punto, que lo estamos conociendo con el nombre de punto crítico, significa la última posibilidad de encontrar presentes juntos las dos fases, líquido y vapor. Más allá ya no, la sustancia es líquido o la sustancia es vapor, y para eso se suele utilizar una línea así, que me dice que lo que está a la izquierda es líquido y lo que está a la derecha es vapor. Pero lo voy a encontrar o lo uno o lo otro, no como en el caso de los puntos de la línea en donde están presentes las dos fases. Este punto crítico se caracteriza porque en cada sustancia pura, otra vez vuelvo a insistir, se tiene un valor correspondiente de temperatura y un valor correspondiente de presión, que se conoce con el nombre de presión crítica y temperatura crítica. Y repito, sería bueno que usted se interiorice, por lo menos para el caso del agua, qué valores son estos. Bueno, hasta acá quisiera saber si tienen alguna pregunta. Ingeniero, con eso se refiere que más fácil es encontrarlo con la campana de Andreu, si no me equivoco. No le entendí bien la pregunta que me hizo, por favor repita. Sobre los puntos críticos y también para sustancias puras, con la campana de Andreu es más fácil encontrar estos puntos, o es que solamente funciona con las sustancias puras. ¿A qué se refiere con la campana de Gauss, dijo? Andreus. Ah, el diagrama de Andrews, o de Andrés. Bueno, ya a ese diagrama nos vamos a referir inmediatamente después de este diagrama PT. Así que yo le sugiero que esperemos hasta el próximo día y cuando estemos hablando de él, entonces me pregunta lo que quiera preguntar. ¿De acuerdo? Mientras tanto, fíjese que en este diagrama nos estamos preocupando de dos variables de estado, como son la presión y la tensión, y con valores de temperatura como valores paramétricos, hasta que los presentemos al diagrama, que es parte de la historia que estamos contando acerca del comportamiento de una sustancia pura. Bueno, simplemente voy a concluir con esto. Cuando tenemos un punto como este, ¿cómo existe la sustancia? Fíjese que a la presión P, la sustancia se va a encontrar a una temperatura menor que la temperatura de fusión. Entonces, ¿en qué estado se encuentra la sustancia? ¿En qué estado de agregación molecular? ¿Me entienden lo que estoy preguntando o no me entienden? Voy a borrar el punto y lo voy a ubicar mejor.
o lo digo para no darle vuelta, un punto como este, o como este, o como este, significa que la sustancia está antes de la fusión y antes de llegar a la sublimación. Por lo tanto, ¿en qué estado se encuentra? Sólido. Sólido. Una sola fase. Si tenemos un punto como este, un punto como este o como este, entre la línea de fusión y la línea de vaporización, significa que estamos entre el sólido y el vapor, es decir, líquido, una sola fase. Si tenemos puntos como este y como este, tenemos también una sola fase que es lo que llamamos vapor. Y por acá, en realidad tendríamos estados termodinámicos que son una prolongación del vapor. Fíjese que el detalle es que estamos hablando de estados con temperaturas mayores a la temperatura crítica. A estos estados los conocemos con el nombre de gas. Pero vuelvo a repetir, es una prolongación del vapor. Entonces, cuando una sustancia exista a una temperatura mayor que su temperatura crítica, vamos a decir que está existiendo como gas. ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sólido, líquido, vapor y todo lo que está a la derecha, en lugar de llamarlo vapor, a la derecha de la temperatura crítica, lo conocemos con el nombre de gas. Bueno, preguntas sobre el diagrama. Quizás lo único que debemos añadir es que, y lo voy a marcar con otro color, en el caso concreto del agua que tiene un comportamiento anómalo, esta línea de fusión, en lugar de ser así como la hemos dibujado, es así como lo estoy mostrando en azul. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor presión la temperatura de fusión disminuye, no como en las otras sustancias que aumenta. Bueno, usted debe preocuparse de buscar esa información que yo les he dicho, que la mire, sobre las características anómalas que ofrece el agua comparada con otras sustancias puras. Quisiera repasar todo lo que hemos dicho, porque el próximo día vamos a ver el diagrama de Andrews. Y entonces, quiero escuchar si tienen alguna pregunta. ¿La sustancia es estable en el punto triple o al mínimo cambio de presión tiende a cambiar de estado? Claro, en realidad estamos hablando de condiciones límites, ¿no? En el punto triple y en el punto crítico. O sea que son condiciones que necesitan mucha precisión, digamos, ¿no? Para tenerlas. Entonces, ni bien se desplace en un sentido o en otro, vamos a estar con otras condiciones, pues, ¿no? De todas maneras, sirven para zonificar las cosas, ¿no? Estos valores. Pero usted podría crear una condición triple. Usted pone en un recipiente hielo, agua en estado líquido y el recipiente cerrado y una zona con vapor. Y entonces, a ver, digamos que usted tenga un recipiente y entonces tiene líquido, agua, tiene unos trozos de hielo sólido y usted tiene por acá vapor. Y espera que las cosas se estabilicen, se pongan en equilibrio y entonces mide, porque de alguna manera se han determinado los valores pues del punto triple, ¿no? ¿Preguntas? Ingeniero, ¿el punto triple y la temperatura triple se encuentran en tabla?
¿Sí? Si usted se remite al Gordon o cualquier otro texto de termodinámica o en el internet, lo puede buscar. Es cuestión de que ponga condiciones del punto triple del agua y seguramente le van a aparecer los datos con él. Búsquelo y el próximo día le pregunto yo qué datos encontró y conversamos sobre eso. Muchas gracias. Bueno, sigo insistiendo con las preguntas para que esto quede lo más claro posible. Lo que les decía yo hace un momento es que de este diagrama, en donde aparecen las tres fases, sólido, líquido y vapor, solamente nos va a importar esto que estoy encerrando con azul. Es decir, la existencia de líquido, la existencia de vapor, la existencia de gas y de las dos fases en equilibrio reflejadas por los puntos que están sobre la curva roja. Por lo tanto, a partir de hoy, cuando usted construya un diagrama PT para su análisis en cualquier ejercicio que esté haciendo, usted simplemente lo que tiene que hacer es dibujar esta curva. ¿Qué punto es este? Pregunto, el punto triple. ¿Y qué punto es este? Punto crítico. El punto crítico. Y entonces todo lo que tenga que representar en el diagrama PT deberá estar en algún sitio a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo de esta curva, ¿no? ¿Comentarios? En la línea roja coexisten líquido y vapor, entonces. Sí, todos los puntos de la línea representan la coexistencia, ¿sí? Pues están presentes las dos fases simultáneamente, el líquido y vapor. Por eso también se la llama línea de equilibrio líquido-vapor. Listo. Bueno, repasen todo lo que hemos comentado y si el próximo día hay algo que quieran consultar, lo vemos. ¿De acuerdo? Bueno, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, será hasta el próximo martes. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana para todos.